Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Pero ahí está, ¿no? Hace un año, aparte la cuestión insólita de anticipar, la idea no tenía ninguna medida concreta, nada. Era algo discursivo, aparte si tenés alguna medida concreta no lo anticipás, ¿para qué? Para que todos estén remarcando antes. Fijémonos qué pasaba en ese marzo del año pasado cuando Alberto Fernández anunciaba que el viernes empezamos la guerra contra la inflación. ¿Qué había pasado? Bueno, la inflación de marzo había dado el INDEC 6,7%, se había disparado en marzo del año pasado la inflación, y la inflación anual, acumulado últimos 12 meses, estaba en 55%. Por eso estaban cerrando el acuerdo, el anuncio del acuerdo con el fondo, la interna con el kirchnerismo, y Alberto Fernández decía, bueno, después de este capítulo empezamos la guerra contra la inflación, porque se les había disparado en marzo de 2022 y porque estaba en 55% anual la inflación. ¿Qué ha pasado un año después? Este es el último dato a enero, que dio 6% la inflación, y el acumulado anual, últimos 12 meses, a enero pasado daba 98,8%. Cuando se conozca la semana que viene el índice de inflación de febrero, que va a estar de nuevo alrededor del 6%, tal vez 6,2%, más o menos ese va a ser el número. ¿Cuánto va a ser la inflación anual últimos 12 meses? Va a estar arriba del 100%. Es decir, un año después de la declaración de guerra de Alberto Fernández, pasamos de 55% de inflación a más de 100% de inflación. Tenemos una inflación autoconstruida, porque la gente ve que hay inflación, Carnicero sube los precios porque ve que le parece que hay inflación. Y después criticó una vez más, por supuesto, los medios de comunicación y la interpretación que hacen los medios de comunicación y la difusión de las noticias, etc. Y después habló de los diablos. Dijo que hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón. Pareciera que quedar bien con Dios y con el diablo es un poco difícil. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todo lo que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender mucho alimento al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad. Lo que no me parece espléndido es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación primera es para con el ciudadano, el que tiene que ir a comprar el paquete de fideos, el kilo de harina, el kilo de azúcar. Ahí está mi obligación primera. Bueno, sí, el presidente, bueno, tampoco le preguntaron, ¿no? Pero lo que le falta explicarle al pueblo argentino en general es cuándo en la historia el control de precios o la persecución a los diablos que forman los precios y demás dio resultado positivo. ¿Cuándo no provocó una ola de desabastecimiento, o el incumplimiento directamente de la norma, o una ola de desabastecimiento, de cambio de la calidad de los productos? ¿Cuándo? ¿Cuál política de control así de los precios mediante la ley de abastecimiento y demás ha generado un evento positivo en la economía argentina? Sí, los libros de historia económica recuerdan al menos 7, hubo muchos, ¿no? Pero 7 grandes etapas de controles de precios en la Argentina. Todas terminaron donde hubo algunas que no dieron ningún resultado inmediato. O sea, es como un remedio que vos tomás que si no te hace nada. Y algunas que calmaron ahí los síntomas levemente, unos meses, nunca más de un año, ¿no? Y después estalló todo por los aires. El plan Austral, por ejemplo, al principio era exitoso. Mantuvo la situación, sí. Y después derivó tiempo después en hiperinflación. Sí. Bueno, esa es la historia. Y lo que bueno, Alberto Fernández venía planteando, antes de ser presidente, antes de reconciliarse con Cristina Fernández de Kirchner, que la inflación tenía que ver con el gasto público y con la emisión monetaria. Y hoy, bueno, han modificado ese discurso. Bueno. El presidente Alberto Fernández ayer volvió a cargar contra los empresarios, como si la inflación no fuese un problema que tiene que ver con la decisión política del propio gobierno de gastar más de lo que ingresa, de emitir. Habló de una inflación, esto alguien le tiene que decir al presidente, por favor, hable menos, sea más preciso, no diga palabras que se conviertan en meme. ¿Les deberían hacer una listita de palabras? Ahora lo vamos a hablar con los analistas que nos visitan, con Gabriel Slavinsky, que es analista político y psicólogo también, licenciado en psicología. Por favor, saquen del diccionario palabras que vayan a ser meme cantado. Ayer cuando yo oí al presidente decir lo que dijo, la inflación es autoconstruida y que hay diablos que aumentan los precios, yo dije, ya empecé a ver, lo visualicé, los memes que vemos hoy. Memes con el exorcista, memes con un diablito y Alberto Fernández tratando de resistirlo. Y decir que la inflación es autoconstruida es el equivalente a decir
que la seguridad es una sensación, ¿no? Absolutamente. O la inseguridad es una sensación. No, o que vos te autopercibís más pobre, porque todos los meses la inflación come de tu bolsillo tu poder adquisitivo, ¿no? Es absurdo realmente. Yo, insisto, no se lo ve bien ahí al presidente contestando las preguntas, ¿no? Comete errores inaceptables. Bueno, hablando de inflación, se conocieron datos, cifras, números concretos que son muy preocupantes, sobre todo por la inflación en alimentos, que es la que más impacta en el bolsillo de los sectores más vulnerables. 7.7 llegó la inflación en alimentos en la última semana. El promedio mensual de marzo va a cerrar en 5.4. Números inaceptables que hablan de una inflación creciente. Esto obliga a dos cuestiones. Una, a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo reconoció el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, que las variables han quedado desajustadas, no solamente como consecuencia del crecimiento de la inflación en Argentina, sino también como consecuencia del tema energético, de la importación de combustibles luego de la invasión rusa a Ucrania.